Manufacturado en Perú. La frecuencia con que se escucha la frase mencionada ya no se refiere exclusivamente a esos chalecos, a esas capas, a esas ruanas de lana de alpaca, tan populares alrededor del mundo. Y esto gracias a empresarios como Raji Bartum, el ciudadano y empresario peruano de nacimiento y ciudadano del mundo por su multicultura, que se refleja claramente en su propia historia familiar. Padre árabe, madre nacida en Huaraz, capital de la importante región agrícola del Perú. Hermanos alemanes, con Raji radicado en Estados Unidos por 2 décadas, por 20 años de contribuciones importantes a nuestra nación. Entre ellas, Raji fundó, y es el actual jefe ejecutivo, traducido CEO con las iniciales en inglés, de Amigo Club, compañía de investigación y geointeligencia para impulsar empresas diversas en búsqueda de información relevante para su trabajo y para proveer empleos a miles de trabajadores en este país. Aparte de haber trabajado en Fortune 500 en Estados Unidos, compañías como Microsoft, Raji ha fundado 2 startups que han sido aceleradas por Stanford y que han recibido millones de dólares en inversión. En su tiempo libre, Raji contribuye a diversos proyectos de open source, o código libre en español, relacionados al mapping, digamos la cartografía en español, cartografía digital en el mundo computacional. Y aquí y ahora, Raji Bartum se encuentra con nosotros. Aquí y ahora es el podcast auspiciado por PAG Law, especialistas internacionales en Venture Capital. No sabemos si la conversación será en inglés, en alemán, en árabe, en español. Como sea, garantizamos que será interesante. Con ustedes, señoras y señores, Raji Bartum y Juan Pablo Capello, socio fundador y presidente de PAG Law. Raji, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Oye, como yo te había comentado antes, lo que me llama mucho la atención es el interés que estamos viendo a lo largo de América Latina de saber lo que está pasando dentro del ecosistema de innovación y tecnología dentro del Perú. O sea, hay cosas locas, o sea, por mi punto de vista bastante sorprendente, que por ejemplo, el capítulo que yo grabé con la directora de Endeavor en el Perú, Debbie Jaffe, tuvo más gente escuchar ese capítulo que el capítulo que yo subí con una entrevista con Andrés Moreno, el gerente general y fundador de Open English. Pero eso para mí habla de que la gente tiene como un interés muy, muy profundo sobre lo que está pasando en el ecosistema de tecnología en el Perú. Y lo que me interesó de hablar contigo es, tú eres uno de estos emprendedores que siempre ha tenido una pata en su país de origen, pero también ha hecho muchas cosas en los Estados Unidos, ¿no? O sea, tú tienes como esa doble perspectiva. De tu punto de vista, ¿cómo tú te metiste en este mundo de emprendimiento y de tecnología? ¿Y tú cómo ves el desarrollo del ecosistema dentro del Perú en los últimos años? Ya. A ver, creo que voy a empezar contándote un poquito la historia. Sí, dale. En el año 97, cuando, digamos, me graduó del colegio aquí en Perú, aquí en Lima, yo quería estudiar ciencias de computación. Uh-huh. Había estado utilizando computadoras y programando desde que tenía 9, 10 años, pero no, y sabía exactamente, desde niño yo ya sabía exactamente lo que quería hacer, pero esa carrera no existía. Las carreras que existían en Perú eran ingeniería informática, ingeniería de sistemas, que tenían como otro ángulo totalmente distinto cuando yo lo comparaba a lo que estaba pasando en el extranjero, ¿no? Entonces, casi por obligación, ¿no? Yo soy muy peruano, en verdad, me encanta mi país bastante, pero no tuve otra.
Simplemente para estudiar Claro. lo que yo quería estudiar, me tuve que ir del país, ¿no? Acabé con una tía, bla, 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 estudié ciencias de computación en la Universidad de California, en California State University, en Estados Unidos, y luego empecé a trabajar en una empresa haciendo sistemas de información geográfica, ¿no? A los 21 años ya estaba haciendo proyectos muy interesantes, ¿no? Y eso en los Estados Unidos, tu Eso primer son Estados Unidos, trabajo? claro, o Ya, sea, me rodé ahí y empecé a trabajar inmediatamente, ya a los 21 años, 20, 21 años, exactamente, imagínate. sí. Y me quedé ahí 22 años, ¿no? En Estados Unidos, ya cambiando diferentes empresas. O sea, empecé ahí 7 años, luego trabajé en Microsoft, en un Microsoft Game Studios, porque siempre lo que quería hacer era hacer juegos. En cierto momento acabé trabajando haciendo juegos en Microsoft Game Studios, un juego que se llama Flight Simulator. Ah, Eh, ya, por supuesto. sí, 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 trabajé en eso. Toda la parte geográfica. Y después, en cierto momento, ya tenía como 8 años trabajando, 9 años trabajando y dije, ¿sabes qué? Me gustan los startups. Entonces estaba clarito, ¿no? Ah, ya. Sí, claro. Es gracioso porque yo atendí uno de los primeros startup schools cuando Y Combinator recién estaba empezando y pensé irme del trabajo que tenía, pero al final acabé mudándome, aceptando trabajo en Seattle, en Redmond, ¿no? Y en Microsoft. Wow. Y sí, Oh, esos fueron. Sí, dime. no, no, en aquel entonces eso era junto con Silicon Valley, O el sea, centro de donde había la claro, actividad. o sea, claro. Lo que pasó es que me quedé un tiempo en Redmond y dije, ¿sabes qué? Si quiero aprender de startups, me voy a ir a San Francisco, Ya. a la Bahía, ¿no? Primero a Santa Clara, que es el centro de Silicon Valley, ¿no? Sí. Y luego es un centro, digamos, que tiene un montón de tecnología, pero a veces es un poquito aburrido, porque es suburbia. Entonces, la Claro. gente normalmente sube un poquito más y ya te vas a San Francisco. Después de 7 meses, 8 meses, ya no aguanté estar en Santa Clara y acabé en San Francisco. Y ahí me quedé 11 años, ¿no? Y 11 durante años. 11 años, sí. Y durante toda esa época, pues he visto un montón de empresas subir y bajar. He conocido un montón de gente del ecosistema. Digamos que son tiempos interesantes, ¿no? Porque he visto varios cambios y lo gracioso es que como en mi tiempo libre también iba a bastantes hackerspaces y coworkings y todo este tipo de cosas, entonces digamos que he interactuado con bastantes personas interesantes, lo diría, ¿no? Sí. ¿No? Eh, y también he tenido la fortuna de conocer también un montón de gente de CEOs interesantes, ¿no? Dentro de eso también he fundado dos compañías. La primera se llama Modebook, que la aceleramos en Stanford y en fin, es una historia larguísima, Ya. pero, ¿no? Eh, Levantamos capital, vendimos esa compañía a otra compañía que se llama Modo Operandi y luego empecé Amigo Cloud con otra persona, otro socio con el que había trabajado antes, también levantamos capital y luego continuamos, ¿no? Continuamos. Entonces, lo que sucede es que, digamos, he visto bastante la evolución del ecosistema de startups y todo eso en Silicon Valley, pero yo diría que lo he visto inclusive un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde porque lo viví del 2007 Sí. para ahora, 2019, 2020, ¿no? Versus, pero claro, entonces tú comparas eso y luego, digamos que en el 2010 más o menos decidí venir a Perú por Ya. primera vez, después de muchos años, ¿no? Eh, y claro, los amigos se preguntaban, ¿qué es lo que haces? Ah, hago startups y nadie sabía que era una startup. En Claro. Perú, en 2010, 2012, 11, nada que ver, o sea, no se sabía, ¿no? Sí. Pero había un ecosistema pequeñito en esa época telefónica, tenía Guaira como aceleradora, ¿no? Y digamos que ahí se armaron los primeros grupitos entre personas que, digamos, los que empezaban a crecer ese ecosistema en Perú. Eran muy pocos en esa época. Ahora, no, ya es otra cosa. Ahora ya ha crecido, tenemos VCs, tenemos un ecosistema que está funcionando y va creciendo y va madurando mucho más, ¿no? Pero es gracioso porque ya ves también la primera generación de los que habían empezado,
dónde están ahora, o si son inversionistas, no sé, hay un gap ahí, ¿no? Hay un gap interesante. Yo te diría que, claro, lo que vemos ahora en startups en Perú, de lo que era hace 7 años, Años luz, la sí, diferencia. totalmente distinto. Sí, un tema que me interesa mucho es que esta posibilidad de leapfrog, de alguna manera, de sobresaltar, ¿me entiendes? Que claro. hay este refrán en el mundo de la tecnología de que a los pioneros muchas veces les llegan las flechas y los que les siguen, o sea, ya con ese camino abierto, obviamente es todo más fácil. O sea, de alguna manera, me parece lo que le tardó a la Argentina lograr y construir en 10, 15 años, de repente en el Perú puede tardar 5, porque Mira, obviamente pueden aprender, pero ¿cuál es tu...? yo te digo, a veces, inclusive cuando hablar del sistema local, hay una pregunta ahí que yo me hago, ¿no? Sí. Porque vivimos en una economía global y para startups es Claro. inclusive mucho más importante, ¿no? Entonces las librerías que utilizamos en Argentina, en Perú, en donde tú quieras, van a ser las mismas, ¿no? Van a ser Claro, tú proyectos de dices en open el fondo las source, mejores prácticas las de mejores Y Combinator. prácticas, los blogs que vas a ver, pero las tecnologías en sí. O sea, todos Claro, vamos a estar leyendo news, Hacker News, ¿no? Y todos claro, vamos a estar utilizando la misma librería de TensorFlow para hacer Machine Learning. O sea, no es que un país lo va a tener antes que el otro país porque empezó antes. No, hermano. O sea, todos estamos empezando con las mismas librerías, todos estamos contribuyendo a las mismas librerías, todos estamos, digamos, teniendo las mismas interacciones al mismo tiempo. Entonces, no sé si es un leapfrog, porque un leapfrog es algo un poco claro. distinto, ¿no? Sí. Leapfrog es cuando estás viendo a alguien que está establecido y agarras y Desde los haces algo saltas, totalmente claro. radical. En este caso, es como que una startup que empieza en un país y en el otro están, o sea, Argentina, o Perú, Chile o Colombia, donde tú quieras, están empezando al mismo nivel. La única diferencia que vas a tener ahí es cultural en términos de dónde buscan capital. Ya. Esa es la diferencia. Entonces, ahí sí te puedo decir, bueno, ventaja o desventaja, pero está en la cabeza. Está en la Claro. cabeza porque cualquiera puede ir y pedir dinero en Estados Unidos, pero no todos lo hacen, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen, digamos, tú sabes, en una startup para ganar tienes que ir al mercado grande, punto, Sí. ¿no? Entonces, si el mercado es pequeño, te fregaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente no, en todos los países latinoamericanos, digamos que tú te quedas en tu propio país, si tú estás tomando esa estrategia donde dices, Sí. solo voy a operar en mi país y estás empezando en México, vas a estar en ventaja, porque el mercado es gigantesco, para lo que sea Claro. que estés intentando hacer, ¿no? Pero si tú tomas otra visión y dices, ¿sabes qué? Mi mercado es el mundo, porque yo Claro. vendo en Internet, no importa. No estás en desventaja, puedes estar en cualquier ciudad pequeñita, en cualquier lado y estar trabajando así, ¿no? O sea, nosotros tenemos un equipo remoto, yo tengo gente en Arequipa, tengo gente en diferentes partes del mundo y eso es virtual, ¿no? O sea, en nuestra Claro. industria, el lugar de donde estás no importa, no importa, lo que Claro. importa es cómo piensas en la cabeza y cómo es que te autodefines, ¿no? Bueno, hablando un poco de eso, obviamente yo vengo de Chile, ¿no? Que es un mercado hasta más pequeño que el peruano. Nosotros vendemos mucho mejor en Chile que en Perú. Ah, justo te iba a preguntar, cuando tú te estás mentoreando un emprendedor que le está yendo bien a él o a ella, ¿no? Bien en su país de origen y están pensando en expandir. ¿Tú crees, o sea, tú le aconsejas a los emprendedores que vayan a México, que piensen en los Estados Unidos, o el mercado hispano en los Estados Unidos? ¿Tú cuál Sí. es, o sea, o te parece que el emprendedor debería estar vendiendo hacia el mundo con un proyecto Sí. remoto desde un principio? O sea, para mí siempre ha sido remoto. El hecho de Ya, estar en San Francisco físicamente, mi primer cliente estaba en Montana, ¿no? En otro estado totalmente distinto, a pesar que yo estaba en San Francisco. Entonces, ya, para mí, desde el comienzo, se siente remoto porque no le he visto la cara, no he hecho nada y le he vendido, ¿no? sí, Entonces, no importa.
Simplemente puedes estar en cualquier parte. Existen detalles acerca de las normas legales, ¿no? De cómo es que vendes, cómo pagas impuestos, qué estructura legal tienes, dependiendo de quién es el cliente, que pueden afectar, ¿no? Y sí hacen más difícil entrar a un mercado a otro. Pero, digamos, si tu cliente es uno que puede poner una tarjeta de crédito y simplemente comprar, eh, eso ya no es tan importante. En cambio, si estás haciendo un contrato un poco más grande, donde necesitas, qué sé yo, hacer algo con el gobierno, entonces ahí estamos hablando que en cada país existen, digamos, creo que en Chile, ¿cómo se llama? Mercado marco, convenio marco. Convenio Entonces, marco, claro, claro. entonces si vas a vender ahí, simplemente registrarte en convenio marco, no es tan simple como poner tu website y vender una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, nada, simplemente se trata de tu negocio, ¿no? O sea, hay, hay startups que son B2C, ¿no? Que Sí, necesitan, que son operational heavy, ¿no? Donde hacen bastantes sí, cosas físicas, ¿no? Como no sé, un Rappi o una cosa así, ese tipo, delivery de comidas o algo así. claro, sí, Entonces, delivery de goods físicos, claro, ¿no? claro, físico. Sí, Entonces, en ese caso es muy distinto a que si yo te vendo algo virtual, ¿no? O sea, una sí. suscripción a un SaaS para hacer X, Y, Z y que no tiene implicancias con leyes locales, ¿no? Depende del modelo de negocio que tienes. Sí, o sea, en eso estoy de acuerdo, pero también, o sea, no sé si cuánto pase es una pregunta, ¿no? En el Perú, pero por ejemplo en Chile, un tema que yo vengo charlando muy a menudo con emprendedores que están por lanzar un proyecto es, oye, estamos en América Latina. Todavía el tema de conseguir capital no es fácil. Y si bien hay estos ejemplos de compañías como Rappi que logran levantar cientos de millones de dólares, o sea, yo siempre le digo al emprendedor, piensa lo que uno podía construir con 100, 200, 300 mil dólares, no millones y millones de dólares. Y cuando te empiezas a poner, o sea, pensar en ideas que puedan funcionar con 100 o 200 mil dólares, pero no decir 25 mil dólares, ¿me entiendes? Ya eso te cambia tu manera de pensar, porque, por ejemplo, nosotros acabamos de vender una compañía mía que yo confundé a Atari. Uh-huh. Claro, era un dispositivo, un cell phone, un móvil optimizado para los gamers. El problema que nos encontramos es, si bien habíamos logrado levantar 20 millones de dólares, para que ese proyecto siguiera para adelante, teníamos que levantar, no sé, 100 millones de dólares para mandar a producir en masa estos teléfonos, cosa que se nos hacía totalmente imposible. O Claro, sea, la verdad era casi como arrancamos con el pie izquierdo, claro, porque nos deberíamos haber dado cuenta de eso de antemano. claro. Pero, a ver, y era una solución de hardware. Ujú. Claro, o sea, soluciones de hardware normal, es que es casi como que digas MedTech, ¿no? O sea, si tú haces una Claro, solución de hardware, haces MedTech, sabes que necesitas más capital, ¿no? No es que no claro. exista, el capital está ahí. O sea, mira, tengo un amigo que me dijo algo una vez que me cambió eh, el pensamiento, ¿no? Mm. Me dijo, we live in a world of unlimited resources. Mm. Sí, O sea, algo tan simple como eso. ¿A qué se refería? Que hay recursos ilimitados. Y los recursos ilimitados no es verdad. Los recursos son limitados. ¿Cómo me estás diciendo que hay recursos ilimitados? Y él a lo que se refería era con el capital, ¿no? O sea, el capital conceptualmente es esto, ya no está basado en oro, ya no está basado en algo claro, físico, sino es simplemente un numerito que existe y si necesitas más, se pone en una cuentita de deudas para las futuras generaciones y generas más, ¿no? ¿Y por qué me decía esto? Porque el tipo trabajaba en Wall Street, ¿no? El tipo trabajaba claro, en Wall Street en Nueva York, entonces me decía, si tú necesitas dinero, puedes ir y buscar el dinero, ¿no? Eso no es difícil, o sea, encontrar gente que tiene dinero, que te puede dar dinero no es difícil. Lo que es difícil es plantear una idea buena que convenza eso, ¿no? Que tenga sentido para que alguien te pueda dar claro. dinero. O sea, gente con plata hay en todas partes,
¿no? Sí, digamos, ¿por qué voy a ir a pedir en un lugar? Si estoy buscando agua, no me voy a ir a buscar agua en esa área, pues me voy a ir a buscar agua en un lugar, claro. me voy a ir a buscar donde hay plata. Entonces, ¿y cuánto te cuesta ir a- bueno, quitemos la pandemia por un rato, No, no, claro. prepandemia, te subes al avión y en 6 horas, 7 horas y estás en los lugares más ricos del mundo, ¿no? Entras a Nueva York o vas 13 horas, 4 horas a Abu Dhabi, qué sé yo, no levantaría plata ahí, pero digamos, vas a centros donde hay un montón de dinero. Entonces, eso no es difícil. O sea, en el momento que pones el pie en Nueva York, en el momento que pones el pie en Silicon Valley, o sea, o que vas a cualquiera de las callecitas donde están todos los VCs, hay VCs, todos tienen miles de millones de dólares. Y conseguir una reunión tampoco es tan difícil si es que conoces a las personas correctas que te dan el intro. Entonces, acceso a eso no es difícil, saber dónde están no es difícil, saber la cantidad de dinero que tienes no es difícil, lo que es difícil es plantear un plan que realmente los convenza, ¿no? Y que tú creas eso, ¿no? O sea, eso Claro. es difícil. Porque, o sea, yo te puedo agarrar y o sea, puedes tener reuniones, o sea, por ejemplo, Vinod Khosla nos ofreció dinero, ¿no? Vinod tiene un fondo de 1.5 billones de dólares, varios fondos de 1.5 billones de dólares. Y él agarra y te tira 20 millones de dólares en tu seed como las huevas, sin ningún problema. Pero, a ver, convencer al señor, ¿no? Y lo convencimos y le hicimos un turn down para el dinero con Modwalk. Wow. Eh, es difícil, o sea, no es fácil, Claro. es difícil. Tienes que tener, digamos, toda la estructura bien hecha, necesitas tener, hacer las ventas, ¿no? Y digamos que cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades. Mis habilidades tienen que ver más o sea, mi educación formal es ciencias de computación, no es hacer un SWOT análisis y bla, Claro. bla, bla, y pitch decks y financial statements, no es eso. Pero lo tienes que hacer, ¿no? Como emprendedor lo tienes que hacer. Y aprender cómo hacer esas cosas. Y aprender cómo vender también. Una vez que ya tienes el dinero, es como vendes, ¿no? Vender también es otro mundo completo. Y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Eh, Y hablando de eso en el Perú, o sea, como tú y yo bien sabemos, esos skills nunca se van a aprender en la universidad. ¿Me entiendes? Porque no, por definición hay que aprenderlo fuera de la universidad. En el Perú, ¿qué recursos hay para los emprendedores? Una generación que te siga a ti o dos generaciones que te siguen a ti para ir capacitándose como emprendedores y cómo ha cambiado eso en los últimos par de años. claro, o sea, yo pienso que menos mal ya pasamos esa etapa donde eran puros fads, donde la gente agarraba y simplemente Ya, repetía, llevaba su librito de, qué sé yo, Lean Startup y bla, 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 y van claro. a los seminarios de innovación, qué sé yo. Menos mal que ya eso, había bastante de eso, por cierto, y puro fluff por todos lados, ¿no? Ya, Ya. menos mal que eso ya se ha reducido. Yo creo que cualquier ecosistema que empieza, siempre empieza con demasiado de eso, y luego ya la gente se cansa y al final se dan cuenta que lo que tienen que hacer es ejecutar algo de verdad y no estar yendo constantemente a estas cositas de innovación, ¿no? Ujú. Eh, pero, pero después de eso viene aprender de tus peers, ¿no? Y conforme el ecosistema va creciendo, conforme hay ejemplos de success o de failure, Sí, también se aprende de eso, ¿no? O sea, culturalmente en Perú, por ejemplo, nosotros todavía le tenemos pavor a fallar. claro. Y eso es netamente cultural, ¿no? Pero en otros, bueno, en San Francisco, en Silicon Valley, esto es estrellita de honor, ¿no? O sea, ¿cuántas Claro, veces has tenido, ya estás aprendiendo y sabes qué no hacer la próxima vez? Entonces, no es algo negativo, es algo positivo. sí, Y hay un estigma que todavía existe, ¿no? Cultural. Eh, yo pienso que inclusive, o sea, no puedo decir, no puedo hacer el argumento de decir de que en ciertas universidades de Estados Unidos sí tienes una ventaja si sales de ahí. Sí, sí es verdad. Eh,
Pero al fin y al cabo, si tu startup tiene o no éxito, eso se define en la cancha. No se Sí, define necesariamente de dónde vienes. Sí es verdad que saliendo de ciertos programas eh, tienes mejores conexiones, pero las conexiones las puedes obtener de otra manera, claro, actualmente. Y ya no, o sea, al inicio, puede ser que sea muy difícil conseguir una reunión con, tú dime, un VC que quieres hacer, o sea, ya sé cómo llegar, ¿no? El que claro, sea, no importa el que sea. Pero no se trata de qué hacer para llegar, es que se trata que no les hagas desperdiciar su tiempo y de que claro. tengas una propuesta que les interese, ¿no? Eh, y ¿Y te eso, parece, o sea, tú nombraste que en el Perú, cuando tú llegaste, Guaira estaba, o sí, sea, y la verdad ellos uno de los gran pioneros. sí, La Fundación Endeavor llegó unos años después, muchos años después. muchos años después. Obviamente el gobierno del Perú empezó la iniciativa Startup Perú, Sí, inspirado por Startup Chile. claro. O sea, ¿cuáles son los otros recursos? Obviamente estamos viendo unos fondos locales, fondos de porte mediano, pero fondos de verdad. ¿Cuáles son un poco esos recursos que te parece están creando la infraestructura necesaria para que los emprendedores dentro del Perú, que no tienen la posibilidad de haber estudiado en los Estados Unidos, puedan empezar a crear compañías que, Claro. relevantes, ¿no? O sea, yo te digo, esos fondos, mire, y eso yo he sido juez de Startup Perú varias veces, ¿ya? Ya, Eh, Esos fondos a veces ayudan y a veces crean una seguridad que es negativa, ¿no? sí, Porque, porque básicamente tú puedes, el paso natural es voy a aplicar Startup Perú, doy mi pitch, bla, 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 hablo y consigo los primeros, no sé, $50,000, $30,000, lo que sea que están dando, ¿no? claro, Y después de eso, ¿qué? O sea, ¿qué exactamente. ganaste? Eso es ¿Qué? la famosa, el refrán que uno va creando un puente hacia ninguna parte. Claro, claro, claro. Entonces, yo pienso que al fin y al cabo es que si necesitas, sí te sirve, o sea, seed money es necesario, ¿no? Y si miras el GDP per cápita en Perú es mucho más bajo que el de bastante de los otros países. Sí, Eh, entonces, el nivel de pobreza, a pesar que económicamente hemos estado avanzando, bueno, de nuevo, estoy hablando de números pre-pandemia, ¿no? Aún así yo diría de que hay, si solo vas para el mercado local para conseguir dinero, sí estás en una súper desventaja, ¿no? claro, Eh, el dinero, ese dinero que viene del gobierno, o sea, a mí lo que me interesaría más, honestamente, es que no se dé tanto dinero en grants gratis y que el gobierno gastara más. O sea, que fuera, que gaste. O sea, tú como startup, el dólar de inversión o el dólar de un grant es distinto al dólar de un cliente. El valor totalmente. es totalmente distinto, ¿no? Sí, Y a veces se pierde noción de eso. Entonces tú vas y ganas eso y luego dices, ¿a dónde consigo o de quién voy a sacar mi siguiente ronda de inversión? Y ves las valuaciones que existen y las valuaciones están en el suelo porque simplemente dicen, tú no vas a ir, no hay competencia. Entonces, yo sé que claro, tú no vas a salir a pedir dinero, entonces te doy una evaluación de 1 millón, ¿no? Te doy una evaluación así pequeñita con terms que no son tan, no sé, pues acá los intereses son, me río a veces, son alucinantes, por no decir otra palabra. No creo, ¿no? sí, Pero la respuesta es simplemente te vas a otro lado, te vas a otro lado y pides, te subes al avión y haz tu pitch. Entonces, pero hay un miedo, ¿no? Hay un miedo claro, que no sé, me estoy yendo a otro país, que cómo voy a hacer esto y eso, y todas esos bloqueos son self-imposed, son claro, psicológicos, uno mismo se lo está poniendo, ¿no? Si te dicen que no, te dicen que no, ¿cuál es el problema? Pero intenta, ¿no? Entonces, ya hemos claro. visto algunos startups que vienen de Perú que empezados desde el primer día de acá, porque yo empecé, amigo Cloud y Model, desde el primer día en San Francisco, y luego los moví aquí y ahí a diferentes lados, ¿no? Y los opero desde acá, desde Perú.
pero Pero digamos que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo que era uno de los socios en Patagon, um, y cuando yo veía como estos argentinos se movían con ese nivel de claro. confianza, para no decir arrogante, de verdad no lo podía creer. Yo decía, ¿de dónde salieron estos tipos? Pero tengo que decir, llegaban Y les ha como funcionado. Les ha claro, y les ha funcionado. funcionado espectacular. Y Claro. me acuerdo que yo le decía a los chilenos, igual como en la cancha de fútbol, no hay que arrugar. Exacto. Hay que salir a la cancha seguro que van a ganar, que van a encontrar la manera de ganar. Claro. Pero quieres salir a la cancha sabiendo que vas a ganar, ¿entiendes? Entonces, esa es la parte difícil, porque no se trata simplemente de estar seguro y salir, sino de entender también qué es lo que el otro lado está buscando y si estás listo y tienes la proposición correcta para hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, a mí también me ha pasado a veces donde digo, o sea, puedo conseguir las reuniones que quiera, pero estructuralmente no está la propuesta donde tiene que estar. No vayas, Sí, te concentras en otra cosa, ¿no? Eh, pero nada, es igual, o sea, la barrera, regresando a la pregunta inicial, la barrera de las fronteras para mí es psicológico. Y, la propuesta de valor tiene que ser igual de fuerte, estés en Perú, Chile, Estados Unidos, donde sea, para poder competir en una economía global, ¿no? Entonces, sí. sí, exactamente. ¿Y te parece que el Perú como hub de emprendimiento, hay manera como que se puede posicionar? ¿Me entiendes? O sea, Chile con cierto éxito o sea, uno podría debatir. Lo que ellos claramente han tratado de buscar es apoyar el ecosistema de tech e emprendimiento, trayendo talento a emprendedores de otras partes que vayan concibiendo sus ideas dentro de Chile y arrancando, no sé, su prueba piloto dentro de Chile. Hay que reconocer de que la mayoría de esos emprendedores han vuelto a salir de Chile. No se han quedado, pero sin lugar a dudas han dejado huella. ¿Te parece que si en 5 años el Perú es conocido como un hub de emprendimiento, un polo de emprendimiento, te parece por ciertas industrias? O sea, ¿cuáles serían los factores que se tenían que alinear para que el Perú empiece a ser cada vez más relevante? Mira, yo no sé si esto es solo del Perú, porque va a ser de todos los países, y ahí sí tenemos que tener en cuenta la pandemia, ¿ya? ¿Por qué digo la pandemia? Porque, o sea, la pandemia que estamos experimentando en Perú, con las restricciones que estamos teniendo en Perú, está causando digamos, una transformación digital forzada y rápida, Sí, muy rápida, muy rápida. O sea, si tú hablas hace 2 meses, no íbamos a sí, hablar de teleeducación, claro, software para hacer educación, no ibas a hablar de telemedicina, los deliveries, o sea, tenemos las fábricas y los centros comerciales que tradicionalmente mueven la mayor cantidad de productos que se han negado o sea, yo he visto tantos emprendedores que han intentado ponerlos en comercio electrónico en los últimos 7 años. Han intentado, y estamos hablando del volumen más grande de empresas textiles, ¿no? De producto textil de Perú, que es un montón, y no han podido, y ahora con la pandemia ya están sacando sus e-commerce y todo a la fuerza, sí, ¿no? Y eso lo que ha causado es que hay ciertos emprendimientos en Perú que se estaban muriendo. Antes de la pandemia, yo te digo, estaban con los días contados, ya a claro. punto no sé ni siquiera cómo han sobrevivido para llegar a la época de la pandemia. Y ahora están explotando. Están explotando porque la demanda ha subido y eso bueno, la parte positiva de lo que está pasando, que simplemente ahora, mira, hay empresas que hacían electronic signatures, ¿no? Y decía, electronic signature en Perú, o sea, ya, ahora sí, es No, necesario, yo no sé, uno de ¿no? los fundadores de Cine Papaya. Yo fui el abogado asesor de Cine Claro, de Papaya. quinoa, claro, quinoa. Claro, Entonces, tú miras, digamos, eh,
eso es bueno porque estás viendo, inclusive si hay otros startups que han recibido un puñetazo en la cara, ¿no? Sobre todo los que tenían que ver con cosas de consumer, de eventos y cosas así, pero igual se están reinventando, ¿no? Entonces, yo sí estoy viendo dentro del ecosistema de startups que esto está causando algo positivo. Está positivo, es como un puñetazo en la cara y ya sacarte un poquito de tu área de confort Sí. y creando un focus muy bueno que, claro, hace un mes había un montón de angustias y de preocupaciones y ahora los estoy viendo a todos moviéndose como cañón, o sea, más fuertes que antes. El resultado va a ser que en 5 años van a ser inclusive más fuertes, ¿no? Claro, no, bueno, hay ese refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Ah, O sea, claro. ese es un refrán muy de mi tierra. Oye, pero sí, y yendo a un poco lo que tú dices, hay este otro refrán de que hay décadas que nada pasa y hay semanas que décadas pasan. Sí. Y una estadística que me encanta, o sea, nombrar, que pone lo que tú acabas de decir en blanco y negro, es la penetración de e-commerce en los Estados Unidos, de venta online, que en los últimos 10 años subió del 5% al 15%. En las últimas 8 semanas subió del 15 al 25%. O sea, cuando te pones a pensar todo lo que fue la penetración, el aumento de penetración de e-commerce en los 10 años antes de esta pandemia se duplicó en las primeras 8 semanas de esta pandemia. Yo te diría que en Perú esos números son, si fueran 3 veces más, no me sorprendería. ¡Wow! O sea, así de radical, te digo. Es que también tiene que ver con el tipo de cuarentena que nosotros estamos experimentando acá, que es mucho más restrictiva que la de los otros países, ¿no? Estamos encerrados prácticamente, ¿no? Y eso causa, y sí han habido problemas o sea, recién las restricciones se han, digamos, puesto un poco más relajadas a partir del lunes, este lunes anterior. Llevamos 60, 70 y no sé cuántos días en esta vaina y no acaba. Y eso ha causado, obviamente, económicamente, no me quiero meter en el otro tema, pero sí ha causado bastantes problemas. Pero en la parte de emprendimiento, en los startups, o sea, los chats que teníamos, nosotros teníamos chats de emprendedores donde están toda la gente hay como 3 chats en la que estoy. Y la cantidad de tráfico en esos chats, o sea, Sí, otra cosa totalmente distinta. Y los ves en las noticias, los ves haciendo eh, nuevos pivots y, y moviéndose para el lado correcto, ¿no? O sea, yo pienso que si me hablas de dónde vamos a estar en 5 años en el sí, ecosistema de Perú, o sea, ahorita si me preguntas en un año, te voy a ser muchísimo mejor que hace un año. Así, claro. no 2 veces mejor, sino orders of magnitude, ¿no? Yeah. Oye, y pensando un poco para los emprendedores que están pensando de salir de su país de origen, o sea, chilenos que le está yendo bien, ya han tenido su proof of concept, el mercado de Chile se le está quedando pequeño, o en la Argentina, Uruguay, donde los emprendedores tienen que salir muy rápido. ¿Te parece que Perú puede ser un buen mercado como número 2 o 3 en términos de una expansión regional? Yo tengo que tiene que ver totalmente con el tipo de industria. O sea, Ya. hay ciertas verticales. Claro, ¿cuáles serían las industrias que sí te parece que el Perú pueda ser Claro, un mercado claro, interesante? post pandemia. A ver, o sea, Post pandemia, claro, obvio. o sea, minería siempre es uno interesante acá, Ya, definitivamente, ¿no? Agricultura, que es fuerte en Argentina, pero agricultura definitivamente necesita un cambiazo acá, claro, definitivamente. O sea, Precision Ag, pesca, todo lo que tenga que ver con producción de, o sea, pescados, eso también. Y las empresas, o sea, textiles, ese tipo de cosas también. Entonces, eh, no sé qué tipo de cambios va a haber después de la pandemia, pero digamos, o sea, la minería en Perú sí mueve bastante, ¿no? Eh,
Esas son. Después de eso, el mercado es demasiado pequeño. Claro. Entonces, sí. No sé si apunta. A menos que vas a uno de esos verticales, sí. Yo no intentaría, por ejemplo, hacer algo B2C. Claro. No, es muy pequeño. No tiene sentido. Te vas a gastar el mismo esfuerzo hazlo en Brasil. Claro, hazlo por lo menos México. No le mandes a los emprendedores de habla hispana a Brasil para que vayan a morir. Claro. Bueno, un México, claro. México, Brasil, ¿no? México, ahí me parece. Claro, es que los mercados son suficientemente grandes. Entonces, no, empezamos con esa premisa, ¿no? Tú atacas un mercado grande. Sí, no, totalmente. Es muy cierto de que muchas veces, y mira, yo mismo en carne y hueso he pecado de arrancar proyectos con el pie izquierdo, que la verdad, si hubiera pensado un poco más antes de lanzarlo, no lo hubiera lanzado tal como lo lancé. Y sí, o sea, en vez de haber ocupado Chile como un mercado prueba piloto, no sé, hubiera arrancado en México. El esfuerzo no fue tanto menos en Chile y el premio, al fin y al cabo, terminó siendo un premio demasiado pequeño para justificar el riesgo y el esfuerzo, ¿no? Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ser un norte para los emprendedores de la región y de tu país de origen, del Perú en particular. Tengo una última pregunta para ti. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del tecno latino aquí ahora que tengan el optimismo y la fortaleza? Mira, yo diría un poquito de que, a ver, el dinero se hace siendo contrarian. Sí. Eres contrarian. Si tú sigues el mismo patrón, no vas a ganar igual si haces una cosa distinta. Entonces, en este momento hay un montón de oportunidades. Hay un montón de oportunidades. Y uno puede ponerse y unirse al grupo que se está desesperando y que está sufriendo, digamos, en la parte y no se está adaptando, o puedes decir, ¿sabes qué? Aceptar la realidad y ver qué es cómo puedes aprovechar estas nuevas oportunidades, ¿no? Y durante esta época, First Movers Advantage es importante, es más importante que lo que sí. Yo tengo dos observaciones que totalmente en línea, me encanta lo que acabas de decir. Yo publico artículos en LATAM List y yo creo que voy a publicar uno que tiene que ver que si todo el mundo está mirando hacia el mismo lugar, quiere decir que hay otra oportunidad, o sea, que hay otra oportunidad. O sea, todo el mundo ahora sí habla de la telemedicina, de contactless payments, o sea, ciertas categorías que me parece bien. Pero para mí, si todo el mundo está enfocado en esas oportunidades, otras oportunidades abundan, ¿no? Claro. Es que compras cuando todos vendes cuando todos compran. Esa es, ¿no? Bueno, amigo, tú y yo claramente estamos en el momento que tenemos que comprar. O sea, hagamos... Sí. ¿Qué te parece? Oye, un gran abrazo virtual y contando los días para que podemos tomar un buen pisco sour. Obviamente con un pisco de Chile. No, pero dijiste pisco, pues. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.